Armaf acaba de lanzar lo que podría ser fácilmente el mejor perfume de toda la línea Odyssey. Sé bien que estas son palabras mayores, especialmente con lo que representa un Mandarin Sky, un Home o incluso el Aqua, que son excelentes. Pero lo digo después de estar probándolo bien y quedar en shock. Este sin duda es uno de los perfumes frutales más exquisitos que he probado, pero lo que realmente a mí me impactó bastante y me pareció imposible es que este perfume, con tan solo un mes y algo de vida, esté haciendo lo que está haciendo. Quédate para descubrir si este nuevo Odyssey Lychee Lush es el nuevo rey. Y sí, aquí te voy a responder a todas tus preguntas. Este nuevo lanzamiento se lanzó, valga la redundancia, en marzo aproximadamente, ¿verdad? Al principio, a mediados de marzo de 2026, estamos en abril, y este lote directamente es de los primeros. Y que abrieron una nueva colección dentro de la categoría Odyssey de Armaf, que viene acompañado también con el Odyssey Pink Pop. Ambos te lo voy a dejar las primeras impresiones y el unboxing aquí en la descripción. Y básicamente fueron lanzados para inaugurar la nueva colección que vemos ahí, que es la Gourmand Fruity. Y la propuesta de este perfume no es nada más y nada menos que una fragancia luminosa, fresca, frutal obviamente y dulce, abriendo todos estos matices y acordes con un estallido vibrante y cítrico en la cabeza con la mandarina, melocotón y frambuesa. Pero lo que realmente aquí sobresale o brilla más es el lychee, de ahí su nombre. No se siente sintético, más bien creo que se siente un poco jugoso. Y en el corazón es donde yo considero que este perfume se separa bastante de la mayoría de las líneas del Odyssey, que van alrededor de 20 fragancias ya, porque aquí tenemos un buque floral con la peonía y la magnolia, que le dan ese aire limpio de brunch, de cita bajo el sol, bastante sofisticado. Pero aquí sabemos que aprendemos de todo un poco. ¿Qué es esto de brunch que acabo de mencionar? Pues bueno, básicamente es la unión de dos palabras en inglés, que es breakfast y lunch. Así que creo que esta es una actividad, si no estoy equivocado, que se da de 11 de la mañana a 2 de la tarde y suele ser al aire libre. Se suele ir también vestido de manera formal pero agradable, vestido de blanco, y ahí se suele comer alguna fruta, algunos postres. Pues sí, definitivamente el ramillete floral que tiene esta fragancia, complementado perfectamente bien con la salida, lo hace así de sofisticado y lo hace con ese tipo de esencia. Y se seca con la vainilla, caramelo y ámbar. Esta básicamente es la columna vertebral del perfume, es la que sostiene todas esas notas florales y frutales del corazón y la salida. Y sí, parece muy empalagoso cuando mezclamos ámbar, caramelo y vainilla. Pero aquí es donde está una de las maravillas de este perfume, es que pese a tener este complemento que da caramelo por todas partes y haría pensar que esto es una fragancia súper caramelosa, por decirlo así, pues no se siente tan. Pero más allá de hablarte de las notas olfativas, que bien pudieras verlo en su página oficial o en algún foro de perfumería, vamos allá a ver qué tal se siente entonces sus acordes, cómo compiten, cómo trabajan todas estas notas para dar la sensación completa del perfume. Pues básicamente, vuelvo y te repito, esta es una de ese tipo de fragancias que son de aquellas que son disfrutables por todo el mundo. He recibido muchísimo cumplido a todo el mundo que la huele, todo el mundo que pregunta por la fragancia y que me elogia por el olor bastante gustoso. Es adictivo, vibrante, brillante en cuanto a lo frutal, un tanto cítrico, fresco, y también tiene una sensación que se puede sentir un tanto amarga. Es como el melocotón o la cáscara de ¿verdad? Mezclada con notas frutales vibrantes y con notas cítricas, así como te estoy diciendo. Y en el secado es una de las cosas más exquisitas que he estado sintiendo últimamente. En el secado me recuerda a una especie de guayaba silvestre, ¿verdad? Con esos aromas intensos, pero no una guayaba nueva o madura, ¿verdad? Ahí como podemos ver, sino una guayaba verde. Pero ¿cómo así? Que si esto tiene peonía, tiene algunos toques
cítrico a la salida y demás. Yo estoy diciendo que en el secado se puede llegar a sentir como una guayaba verde fresca. Pues definitivamente se siente así. Por eso te hice hincapié anteriormente que aunque tenga una base caramelosa, no es que se sienta tan intensa. Y definitivamente sí se siente así. No puedo evitar que me recuerde este tipo de esencia fresca de la guayaba verde. Lo que puedo determinar que Armaf está haciendo con esta nueva colección es que ella pretende con la categoría Odyssey abarcar todos los aspectos de la perfumería, o la mayoría de ellos, y ya entrando a la que tiene que ver con lo gourmand y lo frutal. Con estas dos fragancias definitivamente empezó fuerte, y mucho más con esta. Esta categoría de lo gourmand fruity empezó muy fuerte con el Ichy Lush. Y me gustaría invitarte a que si te está gustando el contenido le des like a este video, me dejes tu comentario a ver si lo que te está pareciendo de este perfume es lo que tú también percibes en ella, si la has utilizado. Y si no, ya te va llamando la atención, porque prepárate que vamos a ver la parte más importante de este video. Y si quieres ver este tipo de reseñas más a menudo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y si quieres ayudar al canal con algún aporte, debajo te voy a dejar en la descripción cómo puedes aportar tu granito de arena a este canal. Muchísimas gracias. Aquí viene la parte más importante de este video. Es mejor que el Mandarin Sky, que aquí definitivamente es uno de los perfumes más referentes de la línea completa. Pues bueno, vamos a debrayar estos detalles. El dato chocante es que definitivamente este es el primer perfume que he probado que con un mes o menos, ya que tengo algunas semanas utilizándolo, dura igual o más que fragancias con las que tengo años aquí detrás macerando en la vitrina de categorías más pesadas. Es decir, aquí estamos hablando de una categoría floral, frutal, gourmand, y este sin duda alguna es un perfume que con tan poco tiempo de vida dura más que perfume Eau de Parfum también, igual que este, de categoría más pesada y con años de maceración. Esto en definitiva no es un dato menor, es algo que hasta ahora, después de yo estar utilizando y reseñando cientos de fragancias que la pueden ver en el canal, nunca había experimentado esta sensación. Normalmente un perfume con esta categoría que te estoy describiendo, vamos a decir que tardaría para dar el máximo posible unos 4 a 6 meses en ese proceso de añejamiento, por decirlo así. Pero que este, desde el primer spray y un lote sumamente reciente, te dure sin despeinarse aproximadamente unas 9 horas en piel, es algo que para mí me vuela la cabeza. No había experimentado, así como te quiero resaltar. Y este perfume lo hace con bastante facilidad. Y de hecho, estoy casi seguro de que dura más de 9 horas en piel. ¿Sabes por qué? Porque yo me he puesto este perfume y me ha durado más de 18 horas. Esto es una locura. ¿Cómo así? Sí, me he puesto este perfume, ya que me lo estoy poniendo todos los días, en varias ocasiones a las 6 de la mañana, y cuando me acuesto a las 11 de la noche, a las 11:30 de la noche, después de haber tomado la ducha de descanso, ¿verdad? Me acerco a la zona, el brazo principalmente, donde me puse el perfume tan temprano en la mañana, y adivinen qué. Sí, sigue oliendo. Y en la tela, ¿cuál es su proyección? ¿Cuál es su estela? Brutales también. En la ropa te puede durar varios días, básicamente como un ambientador que tuvieras ahí con la ropa sucia, ¿verdad? Que en lugar de oler mal, hueles bien. La proyección bastante bien, llega a todas partes donde llegues. La primera 3 o 4 horas, sí, eso llegará a todas partes. Una estela pesada, es decir, si entras a un cuarto y duras aproximadamente unos 5 o 6 minutos ahí, vamos a decir que tenga aire acondicionado y te vas, dejarás el perfume ahí. Si quieres ponerte este perfume para hacer fechoría, definitivamente te recomiendo que no lo hagas, porque es que donde quiera que vayas, este perfume va a dejar la estela en el aire. Y sí, no estoy exagerando, es parte de los cumplidos que ya me han dado. Armaf sin duda alguna ha hecho algo con la fijación del caramelo, la vainilla y el ámbar en este perfume. ¿Por qué? Porque para una fragancia tener esta duración, esa estela tan pesada, esa proyección tan marcada, teniendo estas notas que por lo general resaltan demasiado, sin que el caramelo se sienta muy potente. Y ojo, no me malentiendas,
sí sigue teniendo caramelo, sí sigue teniendo vainilla y ámbar. Lo que considero es que para la duración extrema que tiene esta fragancia, estas notas que suelen ser las principales para dar la duración en un perfume, no son tan prominentes. Ahora bien, también puede ser porque el perfume, aunque tenga muy buen rendimiento, puede que la maceración no haya llegado a su estado cúspide y más adelante quizás estas notas se resalten más. Si es así, te voy a subir una actualización indicándote a ti si estas notas de caramelo salieron, porque, bueno, te digo algo, yo con el caramelo no soy de los más fan que hay, sí lo disfruto muchísimo. Y abajo también, o por aquí en las etiquetas, te voy a dejar las reseñas que hice del Mandarin Sky Vintage, que ahí voy a explicarte mejor cuál es y ha sido mi postura frente al Mandarin Sky que tiene estos matices. Un amigo me preguntó después de ver las primeras impresiones de este perfume si era mejor que el Mandarin Sky, porque sí, aquí en la República Dominicana, de la línea completa, el Mandarin Sky es el marco de referencia para ver que también andan las otras variantes. Y yo, bueno, le indiqué que sí, el Mandarin Sky ha sido siempre una bomba de cumplidos, sea lo que sea. Pero aquí es otra cosa. Aquí no tan solo es oler bien, es oler costoso, oler sofisticado, oler llamativo. Y no tan solo por el caramelo. Es el espacio que para mí le faltaba a la línea por llenar. El frutal gourmand definitivo. ¿Para quién entonces es ideal el nuevo Odyssey Lychee Lush? Pues bueno, si a ti te gustan fragancias que combinen notas frutales, gourmand, dulces, frescas, brillantes, para ser utilizada con predominancia en el verano, no un demasiado caluroso, porque realmente va mejor en primavera también, aunque yo considero que este perfume puede ir todo el año, pero vamos a decir que quieras ponértelo en esta situación de manera informal, como una fragancia firma, cuando quieras traer ese toque de sofisticación, ese toque de gusto, una fragancia que guste sin empalagar, una fragancia que pese a que se siente pesada y con una muy buena proyección, a nadie va a molestar, pues definitivamente este perfume para ti. Y sobre todo, ya que eso no te lo había dicho, pero una fragancia unisex, aunque siento que tiene un pelín por encima de lo masculino hacia lo femenino. Yo diría que tiene un 55 femenino, un 45 para hombre, ya que estas notas como la peonía y este toque dulce acaramelado, pues también le dan un ligero toque más inclinado allá. Si a ti no te pesa utilizar este tipo de fragancias que para muchas personas se puede sentir ambigua y con estos matices de llamar la atención donde quiera que llegues y gustar a todos, pues definitivamente este perfume tienes que probarlo sí o sí. Entonces, ¿es el mejor Odyssey? Pues bueno, por aroma, por la calidad de las notas olfativas y sobre todo por ese rendimiento asombroso sin maceración, para mí tiene todo el potencial de que sí lo sea. Pero obviamente tú siempre vas a tener la última palabra y quiero que me indiques de los últimos lanzamientos cuál crees que ha sido el mejor. El Vintage, el Pink Pop, demás. Pero sabes bien que te voy a dejar todo eso en el canal. Y antes de que te vayas, te voy a dejar aquí esta fragancia, la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho también. Dale un ojo, dale un chequeado y déjame en los comentarios a ver qué piensas. Ahí te dejo el nuevo Armaf Odyssey Lychee Lush.